Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, noches, no sé, en el lugar que estemos visualizando este video. Una disculpa por el retraso de la entrega de este material. Vamos a ver entonces la clase de síndromes geriátricos. Eh, Retomando un poquito el tema, sobre todo con lo que hemos estado trabajando en estos últimos días, en especial con mis clases, hablamos más que nada sobre el manejo de estos pacientes con ciertas características o perfiles. El día de hoy vamos a hablar del adulto mayor, ¿sí? Vamos a tratar algunos temas importantes que se abordan en los síndromes geriátricos y en la evaluación integral de un adulto mayor. ¿Por qué razón? Principalmente para objetivizar un poquito más la atención que le ofrecemos, ya que sabemos que pues prácticamente si no es un 60-70% de nuestra atención médica prehospitalaria está dirigido a este grupo vulnerable. Para entender un poquito los síndromes geriátricos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que viene siendo la fisiología del envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento va a ser un proceso fisiológico al cual todos vamos a llegar en algún momento, eh, y que a partir de los 40, 50 años comienza este deterioro en el organismo, en el que se va a realizar un cambio o una adaptación debido ya a ¿cómo podemos definir este proceso? Como esta pérdida funcional que va teniendo el organismo. Sabemos que los cambios fisiológicos los vamos a ir identificando dependiendo los órganos o sistemas que se vean estudiados. El envejecimiento, como sabemos, va a implicar un cambio tanto en la morfología como en la fisiología, en todos los aspectos, desde la célula hasta el propio órgano. El conocimiento de esta adaptación fisiopatológica nos va a favorecer a poder entender la razón, el malestar o inclusive la situación en la que se encuentra este adulto mayor. Podemos definir también el envejecimiento como una pérdida en la capacidad del organismo para adaptarse al medio, ¿sí? Especialmente a la atención sanitaria que vamos a estar brindando. Esta etapa lleva un conjunto de procesos biológicos en los que los vamos a ir describiendo en las siguientes diapositivas, psicológicos donde la persona pues claro ve afectado en este aspecto la situación emocional que conlleva el envejecimiento, y la social donde posiblemente antes por ejemplo este individuo podía salir a trabajar 8 12 horas y el día de hoy ya no se puede ni siquiera levantar de su cama, ¿sí? Esta etapa de la madurez pues nos lleva a ciertos cambios positivos o negativos que va a tener nuestro paciente en su debido momento. El envejecimiento forma parte de una dinámica, como lo hemos descrito, de cambios fisiológicos, anatómicos e inclusive patológicos desde el nacimiento y que logra detonarse a partir de los 30 años que alcanzamos la plenitud. Ahora, aquí también hay que identificar que el envejecimiento definido por la OMS se identifica como un proceso en el que una persona va a realizar un cambio potencial dentro de sus esferas, ¿verdad? En el ámbito del bienestar físico, psíquico, mental, a lo largo de su ciclo de vida. Va a participar en una sociedad en la que sus necesidades y deseos, además de las capacidades que puede tener esta persona, se van a ver alteradas, mientras que se le proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando sean necesarios, ¿sí? Algo que vamos a abordar también viene siendo lo que es un envejecimiento exitoso y lo que viene siendo el envejecimiento patológico. Debemos de comprenderlo muy bien porque hemos visto esas imágenes, por ejemplo, de esos adultos mayores que corren triatlones en los que ni siquiera, por ejemplo, yo con la condición física que tengo, olvídense, no la aguantaría, ¿sí? Pero en cambio tenemos un envejecimiento patológico a esa persona, pues obviamente que está postrada en cama, que tiene ventilación asistida, que tiene apoyo hemodinámico, ¿sí? Que está canalizado, prácticamente que tiene sondas por todos lados, ¿no? Por todos los agujeros que tiene el cuerpo va a tener una sonda. Entonces, sí existe esa diferencia en que la persona va a manifestar este cambio dependiendo su situación y el contexto en el que se encuentre dentro de sus tres esferas: la esfera patológica, la esfera ambiental y la esfera personal del individuo, que viene siendo la famosa triada epidemiológica, ¿no?
El envejecimiento se va a empezar a identificar, ya dijimos, a partir de los 30 años, se tiene estipulado de acuerdo a ciertas referencias bibliográficas. Pero vamos definiéndole un poquito sobre qué términos vamos a estar utilizando. Dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, podemos tener a personas de edad madura, ¿sí? A partir de los 50 a 64 años, de edad avanzada o adultos mayores de 65 a 79, ancianidad a partir de los 80 y los longevos que superan los 90 a 100 años, ¿sí? Los famosos centenarios. Ahora, las adaptaciones que vamos a ver que pueden generarse como una adaptación negativa, pues obviamente en el adulto mayor se va a identificar, como les comentaba, dependiendo de los aparatos y sistemas estudiados. En este caso, de manera general, observamos a detalle estos elementos. En cuanto al sistema nervioso central, va a haber una disminución de su masa, decremento en las emisiones de señales, ¿verdad?, del sistema nervioso periférico, que obviamente se va a ver reflejado, como vemos aquí, pérdidas en la percepción de los órganos de los sentidos, decremento en la audición, decremento en la vista, profundidad, alteración en la discriminación de colores, ¿sí? El sentido del olfato y el gusto también se va a ver decrementado, la respuesta pupilar, la actividad esofágica, capacidad respiratoria, el gasto cardíaco y el volumen también, al igual que la frecuencia, se va a ver deteriorada. La función renal se tiene establecido que se deteriora aproximadamente a partir de los 40 años, entre un 5 y 10% conforme avanza pues las décadas de vida. La secreción gástrica, la pérdida de talla, que esto lo vemos más que nada por la famosa escoliosis, ¿sí? O la cifosis que presentan los adultos mayores debido a la disminución de la densidad ósea, ¿sí? Que eso ya lo podemos haber detallado en algún momento anterior. La densidad ósea pues se va alterando también vemos aquí, ¿no?, si hay una alteración en la parte nutricional, donde a lo mejor la persona, el adulto, ya no come los alimentos con carga nutritiva adecuada, ¿sí? Entonces esto va a ver reflejado a una disminución en las reservas, y estas reservas, al alterarse, pues van a generar un deterioro desde la parte muscular, con presencia de atrofias, pérdida de grasa, pérdida de agua, hasta como les comentaba, la pérdida de la densidad ósea. Al disminuir la densidad ósea generamos una compactación, en este caso de los cuerpos vertebrales, que es lo que van a generar la famosa cifosis del adulto mayor, ¿sí? Y así de manera específica podemos ir describiendo prácticamente las adaptaciones en el sistema cardiovascular. Pues disminuye el número de miocitos, el aumento del tamaño, que vendría siendo como la hipertrofia, incrementa la rigidez, disminuye la velocidad de contracción, se incrementa el tejido de colágeno, se acumula más grasa en el nodo sinoauricular, disminuye en las células del marcapaso, lo que podemos identificar de repente en los adultos mayores, esas bradicardias fisiológicas. El envejecimiento respiratorio, se incrementa la rigidez de la caja torácica, y esto, como les comento, debido al deterioro o inclusive la presencia de fibrosis en las articulaciones, va a generar esta rigidez. Disminuye por lo tanto la elasticidad pulmonar, incrementa el volumen residual al no haber una salida adecuada del aire, incrementa la capacidad funcional residual, incrementa la capacidad pulmonar total, respuesta disminuida a la hipoxia o la hipercapnia, reflejos de oxígeno disminuido, disminución de la actividad ciliar, que recuerden que los cilios son esos pequeños vellitos que van a ir empujando las secreciones o el moco hacia afuera, ¿sí? En la cavidad oral, la masticación se puede ver alterada, ya sea desde la parte ósea, la parte muscular, hasta inclusive la parte de la dentadura. Si tenemos un adulto mayor que pues presentan una adoncia total o una adoncia parcial, y no tiene una adaptación con una prótesis, pues obviamente va a comer menos, o los alimentos que va a tener que ingerir ahora van a tener que ser líquidos. Por lo tanto, pues va a verse alterado estas funciones que tiene el cuerpo al realizar el masticado, la formación del bolo, ¿sí? El proceso digestivo que comienza desde la cavidad oral. Vemos que también hay alteración en la deglución, ¿sí? Los músculos faringeos, la motilidad esofágica, el reflejo de limpieza también se ve afectado. Comienza a ver entonces, al tener una alteración en la fuerza muscular que tienen estos esfínteres,
pues el paciente puede tener trastornos inclusive o presencia de OVA, ¿no? Obstrucción de la vía aérea porque no puede deglutir adecuadamente, o la presencia del reflujo gastroesofágico porque el paciente permanece mucho tiempo recostado en cama, ¿sí? O el vaciamiento gástrico está muy lento, por lo tanto pues el paciente al momento de continuar con sus alimentos en cantidades inadecuadas o excesivas, pues lo que va a estar presentando constantemente es reflujo gastroesofágico. El vaciamiento gástrico, como lo comentaba, tiende a disminuirse, ¿sí? La producción de ácido también, de pepsinas, de gastrina y de mucosa disminuye, lo que puede propiciar al paciente aparición de dispepsia funcional, úlceras pépticas, ¿sí? El envejecimiento digestivo en la parte del intestino, el colon, vemos que pues, obviamente el paciente al disminuir en este caso los procesos de absorción, si ya no hay una secreción adecuada de sustancias digestivas, tanto de ácido clorhídrico, en este caso también de lo que viene siendo el sistema hepático biliar, ¿sí? Va a favorecer a una disminución en la absorción de nutrientes. Y si a eso comentamos desde un principio en la parte superior que el paciente tiene una alteración en la deglución, inclusive no come de manera adecuada, pues este paciente va a tener o va a verse reflejada su reserva fisiológica y por lo tanto va a existir un deterioro en la parte metabólica, ¿sí? El paciente tiende a disminuir entonces el tamaño de sus órganos y su funcionalidad. En cuanto a la función renal, como les comentaba, va decrementándose un 10% por cada década de vida, ¿sí? Por lo tanto, pues llegado a los 70, 80 años es esperado que el paciente ya presente un deterioro renal crónico, pero dependiendo de la situación, pues a los 70, 80 años que el deterioro ya puede estar en el 30, 40% de función renal, no es necesario como tal que se le realice, por ejemplo, diálisis o hemodiálisis, sino que el paciente esta adaptación o esta pérdida la va a ver reflejada y en algunos casos se puede compensar, en otros casos no, y es necesario entonces esta terapia sustitutiva. El envejecimiento renal, como vemos, va a observarse algunas consecuencias donde la falla renal puede ser rápida e inesperada, que requiere entonces de esta sustitución. Va a haber una mayor vulnerabilidad patológica al estrés, toxicidad por los fármacos, ya que sabemos que la mayoría de los fármacos tienen un aclaramiento renal y aparte hepático. Entonces, si vemos que entonces la función hepática se ve disminuida y también la función renal, es por eso que es necesario que en el adulto mayor se vayan adecuando las dosis dependiendo la situación, la funcionalidad e inclusive la respuesta que tenga el organismo, ¿sí? Hablábamos hace unos días, por ejemplo, que las benzodiazepinas tienen una cierta vida media, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del diazepam, que tenía hasta 16, 22 horas de vida media, y esto se ve reflejado principalmente, sobre todo en el adulto mayor, que no adecua la dosis, pues obviamente esto puede generarnos toxicidad farmacológica, ¿sí? Tendencia también al desbalance hídrico y electrolítico, vemos a ese adulto mayor pues en apariencia deshidratado o que generalmente genera patologías determinadas por alteración de electrolitos, hacen arritmias, ¿sí? La deshidratación propia puede propiciar a trastornos musculares, óseos, ¿sí? La función endocrinológica pues también se ve alterada. Vemos que los principales neurotransmisores, también en este caso elementos u hormonas que tienen cierta función vital también se ven disminuidas en su funcionalidad. Obviamente este paciente al tener una disminución en la secreción glandular, ¿verdad?, de las hormonas, por ejemplo en la hipófisis, va a tener una respuesta al estrés alterada, puede presentarse ciertas enfermedades metabólicas como lo viene siendo la diabetes mellitus, la tipo 2, ¿verdad?, la que viene siendo no insulino dependiente, resistente a insulinas, ¿sí? Osteopenia, disfunción sexual, lo que viene siendo la menopausia. En cuanto al envejecimiento neurológico, vemos que la atrofia puede generar obviamente una disminución en la afectación neurosensorial. Este paciente, dependiendo también la afectación de la atrofia neurológica, vamos a ver reflejada un deterioro en las funciones,
que nosotros, en este caso, en la explicación de los síndromes geriátricos, se va a ver reflejado en aquel paciente que se cae frecuentemente, en aquel paciente que tiene demencia, por ejemplo, un deterioro cognitivo, en aquel paciente que está postrado prácticamente en cama. Limitaciones para algunas actividades, pérdida de memoria, ¿sí? Pérdida de la funcionalidad en áreas específicas, en la visión, como comentábamos, pérdida del equilibrio, lo que va a llevar al paciente que se caiga frecuentemente, o que si el paciente presenta también alteraciones neurovasculares, pues puede verse reflejada la presencia de algún ictus que puede de alguna manera también favorecer el deterioro y a la disminución en la calidad de vida de los pacientes. El envejecimiento sensorial, ya lo venimos platicando, en esta parte la disminución del umbral sensitivo hacia el dolor, por ejemplo en un paciente diabético con una neuropatía puede producir en este caso que esté propenso a la aparición de úlceras, ¿verdad? Úlceras diabéticas, la aparición de lentes intraocular, opacidad del lente intraocular disminuye la capacidad sensorial de la vista, ¿sí? En el aspecto general ya no ve adecuadamente, no percibe una profundidad adecuada, por lo tanto este paciente está propenso a caerse. En la audición de igual manera también puede estar propenso a ciertos accidentes que pueden ocurrir en casa, ¿sí? La aparición del tinnitus, del vértigo, de la dificultad para entender, hablar, el acento o la pobre transmisión al momento de tener una comunicación efectiva con esos pacientes. Hablamos también de que la parte del envejecimiento se ha vivido prácticamente en todas las eras y se ha interpretado, o en la parte cultural también se ha visto que en algunos lugares el envejecimiento se ve de manera favorable porque se visualiza una persona con experiencia, con conocimiento, ¿sí? Y en otros países, pues obviamente la calidad de vida que viven los adultos mayores no es tan favorable. Entendemos, por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, la proyección que tiene hacia el 2025, y si revisamos, por ejemplo, los casos del dato del INEGI, las proyecciones hacia el 2050, de cómo nuestra pirámide poblacional se va viendo invertida, ¿sí? Donde vemos cada vez menos gente joven, ¿sí? Se tiende a la proyección de más adultos mayores, y esto se ve reflejado principalmente desde la transición de los años de 1950 a 1970, debido a las mejoras y a la inversión que se ha tenido hacia el sistema de salud, prevención de enfermedades. Sabíamos que, por ejemplo, en la década de los 90, las principales, bueno, menos de la década de los 90, 1950, 1990, la principal causa de muerte, por ejemplo, en México, eran enfermedades transmisibles, enfermedades como neumonías, diarreas, ¿sí? De manera general, actualmente estas causales de mortalidad en México, por ejemplo, se han invertido actualmente, y sabemos que a partir del 2000, ¿sí? Las principales causas de defunción vienen siendo situaciones metabólicas y de riesgo cardiovascular, donde las personas principalmente mueren por infarto, diabetes, ¿sí? E hipertensión arterial y sus complicaciones propias, insuficiencia renal, ¿sí? Polineuropatía, etc. Entonces vemos que ante el incremento en la esperanza de vida debido a la inversión que se ha realizado a nuestro sistema de salud, tiene esta aparición, esta afectación, donde sí principalmente el grupo más vulnerable que tiene estas situaciones de enfermedades o tendencia a la mortalidad, pues viene siendo los adultos mayores, ¿sí? Y lo vemos muy importante reflejado actualmente, por ejemplo, en esta pandemia, donde sabemos que este grupo vulnerable, los adultos mayores de 60 años, ¿sí? 65 años, propensos a enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión, cáncer, problemas respiratorios, sabemos que tienen este incremento de posibilidad de poder desarrollar neumonía por influenza, neumonía por COVID y tener una alta tasa de mortalidad.
La influencia de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles o transmisibles, como les comentaba, va a propiciar entonces a que estos pacientes presenten cierta vulnerabilidad para la aparición de ciertas enfermedades, o en este caso estos conjuntos que vamos a describir que vienen siendo los síndromes geriátricos. La valoración geriátrica integral debemos de comprenderla desde un principio e irla aplicando en nuestro actuar diario con nuestros pacientes, debido a que esto nos va a favorecer, como les he venido siempre planteando, a una promoción adecuada de la salud. La promoción de la salud nos va a favorecer a que este paciente que nosotros estamos apoyando en algún sistema de atención, ya sea hospitalario o prehospitalario, favorezca que mejore su calidad de vida a pesar de que esté pasando por una situación de enfermedad. Hablamos que estas condiciones, por ejemplo, pueden ser dentro de la evaluación el estado físico, funcional, cognitivo, el entorno familiar y las redes de apoyo que siempre hemos visualizado, la cobertura social y los pronósticos, cómo pueden estar reservados dependiendo, obviamente, se integre el diagnóstico de este paciente. La calidad de vida, hablamos de calidad cuando nosotros interpretamos algo que debe de tener las mejores condiciones. Es un concepto muy amplio, ¿sí? Y en el caso del adulto mayor, pues se ve muy involucrado lo que viene siendo la cuestión de la salud, cómo es percibida. Ustedes en algún momento pregunten a ese adulto mayor cómo siente que está su salud, si es buena, si es mala, si es muy precaria, o si definitivamente la persona realmente desconoce de su enfermedad y no tiene esa percepción, ese pronóstico de hacia dónde va a ser guiado. La afectividad, la parte cognitiva, la parte social, la parte económica, que hemos visto pues prácticamente en estas esferas, en la esfera socioeconómica, hemos visto o hemos tenido muchas experiencias donde hemos ido, no sé, a casas donde el estatus socioeconómico es muy alto y el adulto mayor tiene apoyo de un fisioterapeuta, tiene su propio enfermero de cama, tiene su atención privada, ¿sí? Va al médico atender a esa persona, y hemos tenido también el extremo contrario de esas situaciones precarias donde ni siquiera tienen un familiar que esté con ellos, ¿sí? Donde nos ha tocado atender a personas que tienen 3, 4 días a veces tirados en el suelo porque sufrieron una caída, les ocasionó una fractura, no se pudieron mover, y hasta que un vecino no se da cuenta a lo mejor que don Chuy tiene 4 o 5 días que no sale, cuando todo el día se la pasaba sentado fuera de su casa, se asoman y lo descubren tirado, ¿sí? O está presentando un estado de alteración metabólica porque su diabetes se descompensó, porque sufrió un infarto, porque sufrió una alteración electrolítica, y el paciente no se puede mover y entonces tampoco puede pedir ayuda de manera adecuada. Entonces esta parte de la calidad de vida sí lo vamos a ver muy ambiguo en muchas situaciones, y es necesario entonces empezar a trabajar en estas partes de promoción o tratar de proteger también al adulto mayor, ¿sí? Como hablamos, los componentes de la evaluación geriátrica se desarrollan prácticamente en la evaluación de los síndromes, pero también es necesario evaluar más cosas, si les comentaba, la parte espiritual, el soporte social, la parte afectiva, ¿sí? La parte física, cognitiva, ambiental, económica, la parte psicológica. Eso nos va a llevar a evaluar el estado funcional que tiene el paciente para saber si es apto e inclusive para permanecer en su domicilio, o si es necesario ya inclusive que se asista en algún centro de atención especializada, y esto favorece obviamente mejorar la calidad de vida del adulto mayor. ¿Cómo vamos a evaluar la funcionalidad? Para evaluar la funcionalidad les voy a poner un poquito más adelante algunos cuestionarios que obviamente pues no siempre se pueden aplicar, pero si nosotros entendemos la base objetiva de este cuestionario al momento de evaluar de manera inicial a esa paciente o de manera secundaria, vamos a saber si tiene afectación en estas esferas de la funcionalidad y cómo nosotros podemos trabajar en la medicina preventiva, en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, inclusive sí, que se sigan repitiendo situaciones, y de alguna manera trabajar tanto con el paciente como con la familia. Podemos identificar lo que vienen siendo las funciones básicas de la vida. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Si el paciente
tiene una afectación en estas funciones básicas, sabemos que tiene un problema mayor. Las funciones básicas de la vida se hablan desde alimentarse, bañarse, vestirse, el aseo personal, la continencia, o sea, que el paciente pueda ir al baño, aguante, que no tenga que usar pañal, e inclusive el uso propio del baño, ¿no? Y hablamos de las actividades instrumentales. Si se fijan, las básicas es prácticamente que la persona pues pueda comer, pueda ir al baño, pueda asearse, o sea, pueda verse por sí mismo. Y las actividades instrumentales vienen siendo aquellas como usar un teléfono, ir de compras, manejar dinero, preparar alimentos, lavar ropa, el transportarse, inclusive responder a la medicación. Son situaciones donde el paciente, a lo mejor si ustedes ven, inclusive en su familia, de repente sus abuelitos pues ya ocupan que los acompañen a las consultas, al súper. Ya hay un tío, un hermano que se hace cargo prácticamente de la economía de ellos. Del cuidado, vive alguien con ellos en casa, o los abuelos se van a vivir a la casa de sus hijos, ¿sí? Eh, la parte ahora sí propia de que tienen que asistirse, inclusive en el cambiarse, lo podemos ver nosotros identificado en estas acciones. Algunas otras que son ya más avanzadas, como el equilibrio estático, las transferencias, la deambulación y el poder subir y bajar las escaleras, son prácticas que vamos a ir identificando en esta evaluación. Si el paciente tiene un deterioro en las escalas de las actividades básicas de la vida diaria o instrumentales, pues obviamente el paciente va a tener un deterioro en su función al momento de desarrollar sus actividades diarias. Hablamos entonces del síndrome geriátrico como una situación de la parte heterogénea, ¿no? O sea, hablamos de que ese adulto mayor, esa persona mayor de 65 años, puede ser un anciano sano, puede ser un anciano enfermo, o puede ser un anciano frágil, que vamos a ver más adelante lo que viene siendo la fragilidad, o que inclusive ya lo desarrollaron ustedes en sus actividades, que pudieran ayudarme a definir qué viene siendo pues prácticamente la fragilidad en el adulto mayor, ¿no? Las peculiaridades de la enfermedad en los mismos van a presentar algunas situaciones atípicas en las enfermedades. No todos los diabéticos nos van a responder de la misma manera, no todos los hipertensos van a desarrollar infartos. La misma fragilidad va a ser un marcador vulnerable, y la fragilidad la vamos a ver identificada dependiendo también de la capacidad funcional, como lo evaluamos dependiendo los factores asociados, o inclusive qué tantas acciones básicas o instrumentales puede desarrollar nuestro paciente. También ese paciente adulto mayor puede ser un paciente con una pluripatología, puede ser diabético, hipertenso, con insuficiencia renal, obeso, trastornos de la tiroides, o puede tener ya fracturas, puede estar postrado en cama, ¿sí? Y también la polifarmacia, como dicen, ¿no? Prácticamente hay personas, adultos mayores sanos, que pues solamente su vitamina, ¿no? Diaria a veces, o su complejo B cada mes, no sé. Pero también hay pacientes enfermos, como los mencioné hace un momento, pues que salen con una farmacia de su consulta médica, ¿sí? Porque ocupan el medicamento para estabilizar las hiperglucemias, los incrementos de presión, y a veces para, por ejemplo, la hipertensión arterial se ocupan 3 o 4 medicamentos para estabilizar o llegar a niveles óptimos. Obviamente también se asocia los fármacos que van a favorecer también al metabolismo, por ejemplo aquellos gastroprotectores, también se les ofrece polivitamínicos, hierro, calcio, ¿sí? Entonces si a eso se le suma, imagínense el paciente que se toma de 15 a 20 pastillas diarias, pues esto obviamente va a deteriorar la funcionalidad del paciente, ¿sí? Y para eso obviamente hay una evaluación donde se estipula qué medicamentos son esenciales para el tratamiento de la persona, donde las metas de control metabólico también suelen modificarse, ¿sí? Dependiendo del riesgo cardiovascular, el riesgo o el pronóstico de muerte, ¿verdad? Entonces el paciente se le da cierta laxitud al adulto mayor. A lo mejor a una persona de 30, 40 años el control metabólico de la glucosa se establece de acuerdo a las guías internacionales, la guía de práctica clínica, en niveles basales menor a 130 miligramos sobre decilitro de glucosa. En cambio, un adulto mayor ya solemos ser un poquito más flexibles. Si sale 140, 150, 160 en ayuno, pues no hay tanto problema, pues total. Al final, el llegar a metas ideales
no va a mejorar que el paciente deje de ser un adulto mayor, no va a mejorar a lo mejor ya la pluripatología que viene asociada, pero pues tampoco podemos dejar al paciente sin medicación. Entonces sí hay que ver aquí cuáles son los medicamentos esenciales y apoyarnos con el personal sanitario que está a su cargo, su médico familiar, su médico de cabecera, su médico tratante, para tratar de definir cuáles medicamentos son esenciales al momento de la atención. Obviamente los pronósticos menos favorables de las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, endocrinológicas, pueden estar asociados al incremento en la mortalidad de vida. El incremento en la mortalidad. Las dificultades diagnósticas y terapéuticas, sabemos que a veces el paciente por decisión propia ya decide no tomar sus medicamentos, o a lo mejor por el hecho de su alteración cognitiva, la demencia no le permite aceptar realmente cómo está su enfermedad, su tratamiento, olvidan tomarse la medicación o no son asistidos de manera adecuada o tienen miedo realmente de poder recibir una quimioterapia, por ejemplo, porque se van a sentir mal, ¿sí? También hablamos de la utilización de los recursos sanitarios. Sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas representan una problemática en salud pública, sobre todo por la inversión que se realiza para poder prevenir y tratar estas enfermedades. Que si hacemos cuenta, por ejemplo, es más fácil prevenir el desarrollo de enfermedades y de sus complicaciones que el tratarlas, y eso está muy bien estipulado. Si ustedes sacan cuentas, por ejemplo, de un paciente que se hemodializa, ¿cuánto no les sale al año realizarse estas terapias de manera particular? Saquen cuentas, ¿cuánto viene saliendo una hemodiálisis? Más o menos. En lo particular, pónganle entre 3,000 y 5,000 pesos. 5,000 pesos por una sola hemodiálisis. Vamos sacando un poquito de cuentas. Si son 5,000 pesos por cada hemodiálisis, el riñón trabaja las 24 horas del día. Pero a un paciente obviamente se le puede ofertar desde una hemodiálisis diaria hasta por lo menos 3 veces por semana. Vamos a poner en promedio 3 veces por semana. 5,000 por 3 veces por semana vienen siendo 15,000 pesos en una semana. Por 4 semanas que tiene un año, un mes, son 60,000 pesos en un mes. Multiplíquenlo por 12 que viene siendo un año, son 720,000 pesos que va a gastar un paciente solamente en sus hemodiálisis. Súmenle eso la atención extra que vienen siendo los ingresos hospitalarios, los tratamientos porque se le infectó el catéter, el tratamiento con el nefrólogo porque tiene que ir a sus citas médicas, ¿sí? Más la parte de la cita con el cardio, más la parte del tratamiento que recibe específico. Saquen cuentas, ese paciente pues obviamente va a salir arriba del 1,000,000 de pesos, ¿sí? Con una sola persona. Ahora, ¿cuántas personas ustedes no han trasladado con situaciones de deterioro renal? ¿Sí? Muchísimas, o sea, por lo menos una o dos por semana llegaron a atender, ¿sí? O a lo mejor tenía un problema asociado y que este paciente, dentro de su pluripatología, presentaba alteraciones metabólicas renales. Entonces saquen cuentas, obviamente, en cambio, si desde la edad joven, madura, podemos invertir ese 1,000,000 de pesos en una buena dieta, en hacer ejercicio, en controlar el peso, en mejorar los hábitos alimenticios, en trabajar en la promoción de la salud, pues obviamente nos va a salir mucho más barato, ¿sí? Los síndromes geriátricos, no sé cuántos encontraron ustedes, pero pueden encontrarse asociados en grupos, ¿sí? O pueden desglosarse como lo vemos aquí: la inmovilidad, inestabilidad y caída, la incontinencia que puede ser urinaria y fecal, o la parte contraria, ¿verdad? La constipación, que viene siendo el estreñimiento o la retención urinaria, la alteración intelectual, que viene siendo el deterioro cognitivo, la demencia, el síndrome confusional agudo, ¿sí? Infecciones, la desnutrición, las alteraciones de la parte sensorial, el insomnio, la depresión, alteraciones psiquiátricas, partes iatrogénicas, alteraciones de inmunodeficiencia y la impotencia sexual. Vamos a describir a continuación algunos síndromes. No vamos a describir todos, solo los que tengan un poquito mayor de aplicación en el ámbito prehospitalario. Por ejemplo, la parte de la impotencia sexual, pero realmente no hay un abordaje prehospitalario para tal. No vas a llegar, tenga su Viagra, señor,
para que pueda tener una noche de pasión. Además tenga cuidado. Eh, entonces vamos a describirlo, ¿sí? Los factores de riesgo compartidos que tienen estos síndromes obviamente van a llevar a una fragilidad. Esta fragilidad puede desarrollar entonces la aparición de uno o más síndromes geriátricos que van a verse reflejados obviamente en una discapacidad y dependencia, un incremento en los ingresos hospitalarios y obviamente esto puede reflejarse en la mortalidad que tienen estos pacientes. Cada uno de los criterios que contiene estos síndromes van a llevar a una fragilidad o van a llevar a una valoración pronóstica de estos pacientes que van a incrementar inclusive la mortalidad en ellos una vez que aparezcan o se vayan acumulando hasta en un 38%, lo define la guía de práctica clínica. La discapacidad física va a llevar a un 52% y por lo menos a una afectación en un plazo de 7 a 10 años en estos pacientes. Los criterios obviamente que se van a tomar en cuenta pueden ser desde la afectación funcional, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? El deterioro cognitivo, la parte de presión, incontinencia, malnutrición, caídas, ¿sí? Efectivamente esto es un poquito repetitivo. Hablamos hace unas diapositivas anteriores de lo que viene siendo el envejecimiento. El envejecimiento activo o el exitoso se va a ver reflejado en aquellas personas que se les ha diagnosticado alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, cáncer, lo que sea, ¿sí? Y van a presentar alguna dificultad en algunas actividades instrumentales, pero que a pesar de eso no tienen un deterioro cognitivo. La parte exitosa nos habla de que ese paciente puede desarrollar o lleva un envejecimiento pues favorable, ¿sí? El activo cuando sí tiene una enfermedad pero no existe un deterioro cognitivo o estos factores de riesgo son muy bajos y la persona puede continuar con sus actividades instrumentales o diarias, por lo menos las básicas, ¿sí? Y vemos aquí lo que les comentaba, prácticamente para 1950 a 100 años después, al 2050, ¿sí? La proyección de nuestra pirámide poblacional se ve invertida, donde vemos que la base tiende a disminuir y esta se proyecta hacia las edades más avanzadas. Hablamos de un envejecimiento exitoso cuando el paciente logra desarrollar sus actividades básicas, lo que comentábamos, bañarse, vestirse, ir al baño, contener los esfínteres, ¿sí? Movilizarse para poder entrar y salir a su cama, alimentarse, arreglarse, comer, las instrumentales que pueda comprar, cocinar, limpiar, manejar sus finanzas, utilizar el teléfono, tareas domésticas, ¿sí? Y el envejecimiento patológico lo define prácticamente la norma oficial mexicana, donde las personas de este grupo posiblemente presentan una mala evaluación de su estado de salud, suelen tener un deterioro cognitivo y se les han diagnosticado enfermedades crónicas, ya sabemos, ¿no? Ese abordaje pluripatológico. Obviamente los factores de riesgo en este tipo de pacientes, el envejecimiento que tienen, generan ya o se ve una persona con un deterioro en su estado de salud, se afectan las dimensiones y las esferas que tiene nuestro paciente y cualquiera que sea su hábito y comportamiento también se ve afectado. Obviamente también esta afectación, como lo ven, tiene una cierta dependencia hacia terceros. Hablamos que el envejecimiento, yo lo comentaba en algún momento de su formación, que las enfermedades tienen una proyección o tienen se ven cíclicos, ¿sí? Se ven ciclos donde obviamente donde ocurre un problema va a verse afectado y esto también puede cerrarse en un ciclo vicioso. Tenemos que el paciente que tiene una pluripatología puede tener obviamente una alteración metabólica donde el paciente no pueda comer adecuadamente, no reciba los nutrimentos adecuados, no se mueve, obviamente va a disminuir la fuerza muscular. Al disminuir la fuerza muscular el rendimiento también se ve afectado, disminuye su actividad física, por lo tanto se ve afectada las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria que lo llevan a una discapacidad. Esto lo lleva a perder la masa muscular que se identifica como sarcopenia y se vuelve un ciclo vicioso. Si el paciente no se recupera, no va a salir nunca de este ciclo y obviamente va a deteriorar su calidad de vida y obviamente se incrementa la posibilidad de muerte prematura. ¿Qué es entonces el primer síndrome? El primer síndrome que evaluamos es la fragilidad.
Es el síndrome que conlleva prácticamente o puede conjuntar prácticamente todos los síndromes, ¿sí? Todos los síndromes geriátricos donde se acumula prácticamente una pérdida progresiva en la capacidad que tiene la persona para desarrollar sus actividades o para tener una funcionalidad adecuada, ¿sí? Existe un desgaste acumulativo de todos los sistemas, lo que incrementa obviamente a los riesgos adversos que conlleva prácticamente el abordaje de estos síndromes geriátricos. La discapacidad, las caídas, la institucionalización, la hospitalización más frecuente e inclusive la muerte prematura. ¿Cuáles son los síntomas que presenta obviamente el fenotipo del síndrome clínico de fragilidad en el adulto mayor? Un paciente con pérdida de peso, debilidad, fatiga, anorexia, inactividad, que se ve reflejado obviamente en síntomas, en signos como sarcopenia, osteopenia, trastorno del equilibrio, la marcha, un descondicionamiento físico, desnutrición, disminución en la velocidad. Y vemos que esa persona, ese adulto mayor, por ejemplo, vean y observen, exploren la marcha de ese paciente, vemos que son situaciones donde se encorva el paciente, los brazos van abajo, ¿sí? Y empiezan a dar pasitos cortos, sobre todo porque les da miedo a caerse, ¿sí? La disminución de la capacidad de flexibilidad para responder a factores de estrés, obviamente va a dar resultados donde ese paciente se va a caer más frecuente, va a tener lesiones más frecuentes, enfermedades agudas que se pueden exacerbar, inclusive enfermedades crónicas, la hospitalización más frecuente, obviamente van a urgencias una o dos veces por semana, inclusive viven en el hospital ya prácticamente, ¿no? La dependencia que tienen hacia terceros, hacia asistentes, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros o familiares, ¿no? Y hablamos de que las principales cargas familiares es principalmente hacia el cónyuge o inclusive a los hijos, a los hermanos, ¿sí? Y pues prácticamente la muerte. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Se pueden tratar de manera farmacológica y no farmacológica. Se sugiere pues obviamente trabajar en la parte alimenticia porque esto es lo que deteriora principalmente los sistemas, ¿no? Hay que tratar de favorecer dentro de nuestras actividades a lo que viene siendo los complementos alimenticios, el famoso ensure. El ensure obviamente hay que tener mucho cuidado porque en los diabéticos, por ejemplo, puede producir episodios de hiperglucemia, además de que también al estar sobresaturados de elementos micro y macro alimenticios, pueden favorecer también a aquel paciente que tiene un deterioro en la absorción alimenticia a que desarrolle una diarrea. ¿Sí? El paciente que toma mucho este tipo de alimentos puede propiciar también a diarreas osmóticas. En la parte del ejercicio pues podemos trabajar si todavía tiene cierta funcionalidad, se puede levantar de su cama, el tai chi es muy bueno, les ayuda a favorecer el equilibrio y a la fuerza. O podemos trabajar en cama, ¿verdad? Podemos tener actividades de rehabilitación física, que el paciente se mueva de su cama, por ejemplo, cada 2 horas, cada 4, o lo menos que pueda estar sentado en cama. Yo les comentaba, paciente que está en cama, paciente que va a incrementar su fragilidad. En la cuestión de enfermedades hay que evaluar todas las enfermedades de base, la funcionalidad que tienen, ¿sí? Podemos apoyar con vitamina D, creatinina, ya que esto favorece obviamente a mejorar el metabolismo. Las redes de apoyo, terapia y la autopercepción del estado de salud también es importante trabajar con el paciente adulto mayor. Hay veces que, como comentábamos anteriormente, la salud mental era un tabú actualmente y sobre todo por la situación de COVID. Hemos visto que la situación mental se ha abierto mucho. Entonces, el que nosotros podamos abordar a estos pacientes y ofrecerles una salud mental desde medicamentos hasta terapias que favorezcan a llevar una vida en sus esferas social, cognitiva, psicológica mejor, esto va a favorecer a que la fragilidad disminuya en estos pacientes. La sarcopenia viene siendo otra problemática, otro síndrome. Hablamos de la sarcopenia cuando está caracterizado por una pérdida progresiva y generalizada de la masa y fuerza muscular, ¿sí? Esto va a estar asociado obviamente a una disminución en la capacidad física
disminuye la calidad de vida y favorece una muerte prematura. Hablamos de que puede estar asociado principalmente en las mujeres, pero también afecta a los hombres. Se ve reflejado en la parte nutricional y en la absorción de los nutrimentos, ¿verdad? Y en la inmovilidad, recuerden, músculo que no se utiliza, músculo que se atrofia. Por eso yo les comento, si ese paciente, ese familiar suyo, ese adulto mayor está mucho tiempo acostado en cama, está mucho tiempo sentado, se va a deteriorar muy rápido, ¿sí? Manténgalos activos, hay que llevarlos a actividades físicas, obviamente que pueden estar adaptadas a su situación, a sus enfermedades. Póngalos a hacer ejercicios si están sentados, que caminen, ¿sí? Que levanten pesas, que se estiren. Y si están en cama también, ¿sí? También pueden hacerlo. Esto puede mejorar inclusive la parte de respuesta metabólica. Las enfermedades crónicas también pueden deteriorar lo que viene siendo el reflejo, ya prácticamente la sarcopenia, y esto va a llevar a un deterioro cognitivo que vemos puede estar asociado al síndrome de fragilidad que incrementa la muerte prematura. Obviamente la sarcopenia puede identificarse de manera primaria o secundaria, ¿sí? Como yo les comentaba, de manera primaria asociado principalmente con la edad, ¿sí? O de manera secundaria, como vemos, vean aquí, relacionadas con la actividad, paciente que se queda postrado en cama, que tiene un sedentarismo, ¿sí? O situaciones de ingravidez, ¿no? El paciente está internado en un hospital porque sufrió un infarto, ¿sí? O tiene una embolia y tiene 1 mes, 2 meses internado, o porque tiene una fractura de cadera, y obviamente esto va a favorecer a que el paciente disminuya su funcionalidad y se incremente el proceso de sarcopenia, ¿sí? Nunca me salen bien las flechitas, pero ahí está. ¿Cómo vamos a manejar la sarcopenia? ¿Sí? Observen, esta imagen se me hizo muy graciosa. Vean cómo se ve la masa muscular, en este caso en Arnold, ¿sí? Volverá con más armas, posiblemente algún día de estos con más músculos. Obviamente, ¿cómo se maneja? Hay que disminuir lo que viene siendo los factores de riesgo de la inmovilidad, ¿sí? Hay que mover ese paciente, que se mueve la cama, cambie de posiciones, haga ejercicio. Esto puede propiciar obviamente la sarcopenia al incremento de riesgo de caídas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros movemos a este paciente con actividad física, con dieta, con vitamina D, con terapia hormonal que favorezca la aparición de músculos, ¿sí? Obviamente este paciente disminuimos la aparición de las fracturas, ¿sí? Mejoramos las actividades de la vida diaria, disminuimos la dependencia que puedan tener y favorecemos a la disminución del riesgo de muerte. Si lo vemos aplicado en la sarcopenia propia, en su patología, vean que todo este ciclo propio de la enfermedad va a incrementar principalmente a la muerte prematura del paciente senil. El síndrome de caídas, hablamos de síndrome de caídas cuando ocurren más de 2 caídas al año, ¿sí? Aquel paciente que se cayó una vez, aquel adulto mayor en los menos de 3-6 meses tiene una alta posibilidad de volverse a caer, ¿sí? Una caída pues se va a definir como la falla para mantener una adecuada posición, puede estando sentado, acostado o de pie, con la recolocación abrupta e indeseada en el piso, ¿sí? Obviamente lo que va a verse asociado pues pueden ser factores modificables o no modificables. Dentro de los no modificables intrínsecos, la edad, el estatus sociodemográfico, la historia clínica de nuestro paciente, sobre todo si presenta alteraciones cardiovasculares que desarrollen síncopes, mareos, ¿sí? Medicamentos como cuáles pudieran ser, medicamentos como antipsicóticos, ansiolíticos que favorezcan obviamente que el paciente no se encuentre activo en sus 5 sentidos y esto favorezca caídas, ¿no? Trastornos de la función neuromuscular, la marcha y el reflejo lo vemos asociado hace un momento con la sarcopenia. Y en los factores modificables extrínsecos que pudiéramos trabajar también en la medicina preventiva, los factores ambientales como aquellas pequeñas escaleras, baches, ¿sí? Escalones que también pueden favorecer a los tropiezos, las bañeras, ¿verdad? Que no tengan esos medios de seguridad, pisos resbalosos, mala iluminación, muebles, altura de las camas o los inodoros que no estén adaptados a las necesidades del paciente, tapetes, el calzado inadecuado, la ropa inadecuada,
o que el paciente si necesita de dispositivos que favorezcan o apoyen la marcha, ¿sí? Recuerden que esto va a ir evolucionando desde un bastón, una andadera, una silla de ruedas, y que la necesidad va a verse reflejada dependiendo en el deterioro que tenga en su sistema neuromuscular o de la propia marcha. ¿Cuáles son las complicaciones de las caídas? Hablamos prácticamente desde lesiones a tejidos blandos, fracturas, principalmente fractura de cadera, fractura de fémur, clavícula, hombro, ¿sí? Traumatismo craneoencefálico, incapacidad, miedo a caminar. Bueno, el miedo a caerse les hace que ya no quieran caminar, ya no se quieren levantar de su cama. Las caídas por tiempos prolongados, la depresión, el aislamiento, hospitalizaciones frecuentes y la muerte prematura. Obviamente el tratamiento, como les comentaba, puede estar dirigido a la causa, tratar las enfermedades secundarias o principales que tenga el paciente, trabajar en las causas extrínsecas, lo mencionamos, aquellas adaptaciones de la infraestructura que pueda tener la casa, desde pasamanos, pisos con dispositivos antiderrapantes, ¿sí? Mejorar el calzado en el paciente, suplementos con vitamina D que favorecen a una dosificación adecuada, calcio, y programas de ejercicio que favorezcan a mantener una masa muscular adecuada. El deterioro cognitivo se define como una pérdida o reducción temporal o permanente de las funciones mentales superiores. Esto se ve reflejado principalmente con la patología denominada demencia. La demencia tiene ciertas clasificaciones, ¿sí?, que pueden verse, donde la principal o la más frecuente suele ser la demencia por Alzheimer, ¿verdad? Donde dicen, ya me llegó el famoso Alzheimer, donde se me olvidan las cosas. Entonces, obviamente, el ritmo y la aparición de estas enfermedades van a depender prácticamente de la persona, de lo que lo está causando, porque hay también demencias de tipo vascular, ¿sí? Donde un infarto, por ejemplo, en los lóbulos temporales o en la zona de la memoria, ¿verdad?, que se encuentra en el lóbulo temporal, cerca del hipotálamo, pues puede suceder que este paciente tenga este deterioro cognitivo. Obviamente, ¿qué va a pasar? Ese paciente con deterioro cognitivo que presenta demencia va a tener una alteración, como lo comentábamos, en las actividades de la vida diaria, pueden ser desde las básicas hasta las instrumentales. Este síndrome de deterioro cognitivo puede ser agudo, se puede llevarse en cuestión de horas o días, dependiendo la frecuencia de aparición del malestar. De repente el paciente en momentos tiene lucidez, en otros momentos no. Es fluctuante, ¿sí? En minutos puede parecer que el paciente se le olvida si tomó su medicamento, y en otro momento el paciente recuerda muy bien qué está tomando. No ponen atención a lo que hacen. Ustedes han visto a estos pacientes, sobre todo los adultos mayores en las calles, no se fijan cuando se cruzan, lo que puede favorecer a que los atropellen. Su pensamiento es desorganizado y a veces incoherente, ¿no? Dicen, cómo es terco ese viejito, ¿no? Con sus ideas bien amarradas. El nivel de conciencia puede estar alterado, puede tener actividades de demencia hiperactiva, donde tenemos ese paciente hiperalerta, no duerme, está muy excitado, puede estar agresivo, ¿sí? O ese paciente hipoactivo, donde el paciente se la pasa prácticamente recostado en cama, dormido, somnoliento, ¿sí? Pueden aparecer otros problemas, alteraciones de sueño, vigilia, emocionales, agitación, agresión, psicosis. Causas, como le comentaba, enfermedad vascular, infartos, ictus, enfermedad de Parkinson, la demencia, cardiopatía isquémica, la insuficiencia renal aguda, infecciones, eso es muy cierto, procesos infecciosos pueden deteriorar o pueden favorecer la aparición de demencia, la insuficiencia renal o hepática, neoplasias y trastornos endocrinos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dentro de la parte ya terapéutica podemos trabajar con ellos, educando a los cuidadores, a la familia, educando al mismo paciente. Hay que colocar elementos en la habitación que faciliten su orientación. Yo, por ejemplo, me enseñaban a mí mucho a mis maestros de medicina interna que obviamente aquel paciente que esté internado durante semanas o meses, si no se le habla, no se le describe cómo está el clima, cómo está el día, obviamente ellos se la pasan encerrados en un cuarto, 4 paredes, ¿sí? Un techo, un piso, no ven a veces la luz del día, no saben en qué momento están. Entonces sí es conveniente con ellos indicarles, oye, mamá, hoy es lunes, son las 3 de la tarde,
para que ellos no pierdan también la asociación de su tiempo y su espacio. Prevenir accidentes adaptando el ambiente, evitar ruidos excesivos, hidratarlos, oxigenarlos adecuadamente. Si es necesario, podemos utilizar para la demencia antipsicóticos típicos como los haloperidol o atípicos como la risperidona. También hay medicamentos que favorecen a la mejora, medicamentos dopaminérgicos que mejoran prácticamente lo que viene siendo el Alzheimer, pero pues bueno, eso ya es un abordaje hospitalario, ¿sí? Otro de los síndromes tenemos la inmovilidad. Esto obviamente disminuye la tolerancia al ejercicio, la debilidad muscular progresiva, la pérdida del automatismo y los reflejos posturales que imposibilitan la deambulación. Va a haber un descenso en la capacidad para poder desempeñar actividades de la vida diaria, lo que lleva a unas situaciones de postración. Los problemas de movilidad afectan prácticamente a un 20% de los individuos mayores de 65 años y a partir de los 75 se ve reflejado ya en la mitad de la población. Tienen problemas para salir de su casa y algunos se encuentran confinados en cama. Obviamente las causas pueden ser variables, pueden ser personales, alteraciones neuromusculares, cardiovasculares, respiratorias, pueden ser patológicas asociadas a patologías musculoesqueléticas, artritis, osteoporosis, fracturas, demencia, insuficiencia cardíaca, infarto, EPOC, ¿sí? Que dependen prácticamente, son oxígeno dependientes y obviamente no pueden salir con su tanquesote para todos lados. Demencias, ¿sí? Neoplasias, anemias o la propia polifarmacia que tiene el paciente. Ambientales como obstáculos físicos, inexistencia de elementos de ayuda, o sociales, ¿verdad? El paciente se encuentra solo, no tiene redes de apoyo, está en casas de asistencia, el aislamiento o la violencia que pueden también sufrir los adultos mayores por una falta de apoyo, ¿sí? Y la violencia en todos sus ámbitos, ¿no? Desde la parte económica, emocional, ¿sí? Estructural, etcétera. ¿Qué complicaciones va a tener la movilidad? Como les comentaba, la fragilidad desglosa y estos también se ven entrelazados. La inmovilidad puede llevar al paciente a desarrollar sarcopenia, contracturas, que las articulaciones se fibrosen y obviamente esto genere articulaciones inmóviles, que se desarrollen úlceras por presión, que favorezca la aparición de trombos, ¿sí? Principalmente en las extremidades inferiores, en pulmón, corazón, en el cerebro, y a la incontinencia también de esfínteres o lo contrario, el estreñimiento y la impactación fecal. El paciente no se mueve, el intestino no desarrolla de manera adecuada su motilidad y obviamente esto favorece el estreñimiento. O como están confinados a cama, pues les da miedo evacuar o no quieren ensuciarse frecuentemente y esto obviamente va a favorecer que el paciente se estreña. Una de las problemáticas que también aparece como un síndrome geriátrico son las úlceras por decúbito. Obviamente las úlceras son lesiones en la piel y los tejidos subyacentes afectan desde la epidermis, dermis, hipodermis hasta el hueso, como consecuencia de la compresión producida entre la superficie y el hueso. Esto va a producir presión, fricción y cizallamiento. También la presión que existe sobre estos tejidos va a producir isquemia, ¿sí? Y obviamente la isquemia más la fricción o el cizallamiento que suele sufrir el tejido al estar la persona acostada mucho tiempo va a producir esta pérdida del tejido que se ve identificado como una úlcera, ¿sí? Cerca de 100 factores de riesgo se han identificado en las literaturas, siendo las más importantes la inmovilidad, como lo comentábamos, la malnutrición, la hipoperfusión, que es lo que yo les describía, y la pérdida de la sensibilidad en el caso de los pacientes con polineuropatía, ¿sí? Como ven estas imágenes, las protuberancias óseas son en los sitios donde principalmente vamos a ver identificada la aparición de estas úlceras. Decúbito dorsal, lateral, prono, ¿sí? Los estadios o la manera de identificar una úlcera pues puede ser desde la aparición de un eritema, donde vemos afectada la primera capa de piel. En el estadio 2 vemos ya una pérdida parcial, existe una disminución en el grosor y obviamente ya existe una aparición a veces de ampollas, ¿sí? En la piel. En el estadio 3 y 4 aparece ya la necrosis, obviamente ese tejido muerto no se recupera, puede volverse un tejido fibroso, pero tarda un poquito de tiempo, ¿no? en recuperarse.
Las úlceras por presión, factores de riesgo asociado también la presión, lo comentamos hace un momento, dependiendo de las situaciones posturales en las que se encuentren, la fricción que lleva el paciente, si se puede movilizar o no, el cizallamiento y también la humedad. Este es otro factor también importante para la aparición de úlceras. En los pacientes, por ejemplo, pasan mucho tiempo recostados en cama, su piel suda, también en el caso de los pañales, si no se los cambian de manera adecuada, la orina es ácida y la acidez de la orina favorece la lesión del tejido. Otros factores también, el calor, la presencia de eritema, a veces el dolor puede propiciar la aparición de estas úlceras. Las úlceras también van a estar asociadas, o también es necesario identificar si están infectadas o no, con factores como el calor, el eritema, el dolor, el exudado purulento y la fetidez nos van a decir que esa úlcera está complicada y pues que el paciente necesita una atención médica oportuna, ¿sí? A lo mejor este paciente no va a necesitar un traslado urgente, pero ¿qué es lo que sí nos va a determinar? Por ejemplo, un paciente con una úlcera infectada y que aparte el paciente presente signos y síntomas de sepsis, pues obviamente uno de los factores asociados para la sepsis es un foco de infección que puede ser inclusive esta úlcera, ¿sí? La escala de Braden nos ayuda a evaluar la gravedad o el riesgo para clasificar las úlceras o para que aparezcan. Braden, como observan, nos evalúa desde la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad y nutrición, más aparte el roce y los peligros de la lesión para que aparezcan estas úlceras por decúbito. Norton, Braden y Norton son escalas que también nos pueden ayudar para poder identificar la aparición de úlceras. Norton para prevenirlas, las úlceras por presión. Como ven, dependiendo del estado físico del paciente, el estado mental, la actividad que pueda realizar y su propia movilidad, además de como la continencia, como les comentaba, dependiendo del puntaje que ustedes vayan asociando, es el riesgo de aparición de úlceras por presión. ¿Qué es lo que debemos de favorecer en estos pacientes? Se recomienda que para disminuir la aparición de riesgo, pues obviamente mejoremos los factores asociados que mencionamos hace un momento. La presión, la fricción y el cizallamiento, y la humedad también. Se recomienda pues obviamente que el paciente se movilice de preferencia cada 2 horas, ¿sí? Si está recostado, boca arriba, si en posición supina, pues hay que ponerlo de lado, hacia el otro lado, sentado, parado, para evitar obviamente que este paciente genere la aparición de úlceras. La incontinencia es uno de los últimos síntomas que vamos a tratar, falta creo que 1 o 2. Es una enfermedad asociada a la pérdida voluntaria de la orina, también podemos tener la incontinencia fecal, entonces no solo de la orina, vamos a hablar de los dos. Esto va a favorecer un deterioro en la calidad de vida, disminuye la autoestima y perjudica su autonomía, porque vemos pues ese paciente que anda a veces hasta sondeado, que carga sus pañales o que no se puede movilizar o que se hace pues encima, ¿no?, su ropa la mancha, entonces eso puede favorecer una disminución de la autoestima. La incontinencia pues tiene una repercusión en el entorno social y familiar, porque dice, ya se volvió a orinar el viejito, ¿sí? Obviamente también pueden ir a servicios donde los viejitos pues huelen muy mal, huelen orinados, porque los pacientes pues tienen esa incontinencia y los familiares no los cambian de manera frecuente o no tienen la solvencia para estar comprando pañales a cada rato. Están asociados factores como la demencia, la inmovilidad, la depresión, el estreñimiento, también incontinencia tanto urinaria como fecal, patologías prostáticas en el caso de los hombres, cirugía abdominal, fármacos, patologías neurológicas y la radioterapia. En los fármacos, por ejemplo, tenemos esta ambigüedad: el paciente es diabético, es hipertenso y por ejemplo le estamos dando diuréticos, pues eso va a favorecer también a la aparición de la incontinencia urinaria. O el paciente se estreñe mucho, se impacta, le hacen enemas, le dan laxantes y al final el paciente genera una diarrea por los laxantes y puede propiciar también a la aparición de una incontinencia fecal, ¿no? Entonces vamos de un lado hacia otro, ¿no? Entonces de repente si tiene mucha problemática por un lado lo apoyamos y eso nos puede detonar otro problema. El tratamiento en el caso de la incontinencia fecal, obviamente al haber una disminución
resistencia de los músculos pubianos y de los músculos también del esfínter interno y externo. Lo que se hace en algunas ocasiones es un tratamiento quirúrgico donde se le reconstruye o se aprieta, como podemos decirlo de una manera vulgar, se aprieta un poquito más el esfínter para que no tenga tanta incontinencia, a los famosos anos patulosos, ¿no? Y en el caso de los trastornos urinarios, pues lo que se recomienda, ¿no? Tratar la enfermedad subyacente, ajustar los medicamentos, terapias conductuales, norma para la ingestión de líquidos, los ejercicios de suelo pélvico de Kegel, que son como lo que observamos del lado derecho de la pantalla, o los ejercicios de piso pélvico para poder retener la orina también, electroestimulación, neuromodulación y estimulación magnética. Nos queda polifarmacia, ha variado mucho sus definiciones, pero prácticamente es cuando se tienen más de 3 o 5 tipos de fármacos en un paciente. Esta situación es multifactorial y lo que va a favorecer principalmente es a la aparición de RAMS, que son las reacciones adversas a medicamentos o interacciones farmacológicas. Obviamente este síndrome es muy importante revisarlo porque es lo que nos puede determinar que el paciente, por ejemplo, de repente presente reacciones adversas como diarrea, como sedación o interacciones farmacológicas donde por tomar un medicamento disminuimos el efecto de otro, ¿sí? Por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones pueden propiciar a que ciertos medicamentos no se absorban de manera adecuada. La duplicación de efectos farmacológicos, de repente hay tratamientos hipertensivos que no se llevan, por ejemplo, de combinar un YECA con un ARA2, sí se puede, pero no es lo ideal porque al final vamos a duplicar el efecto farmacológico. O darle, por ejemplo, ketorolaco para el dolor y aparte el paciente esté tomando diclofenaco por el dolor muscular que presenta, ¿no? Esto puede propiciar también a la aparición de úlcera, pero al final pues no mejora nada al paciente. Disminuir la calidad de vida e incrementar el costo sanitario. ¿Cuáles son los principales medicamentos que van a favorecer algunos trastornos? Como por ejemplo en las caídas hablamos de los narcóticos, hipnóticos, ansiolíticos, vasodilatadores y antidepresivos. Los antidigitálicos, diuréticos y betabloqueadores tienen cierta asociación, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias vamos a ver? Ya lo dijimos, reacciones adversas, poca adherencia a veces al tratamiento, el paciente tiene 10 medicamentos que tomarse en una jornada y pues obviamente a mí me pasó una ocasión, ¿no? Yo tenía en el servicio social a una abuelita, un adulto mayor, María creo que se llamaba. Ella pues es, o era, no sé yo ahorita si sigue todavía con vida, es hipertensa. Entonces pues yo le daba su tratamiento con metoprolol, captopril, no me acuerdo si nifedipin, no me acuerdo qué medicamentos tomaba. Y a ella pues cada mes la revisábamos, cada mes iba a sus consultas. Puntual, la señora siempre iba. Y cada vez que iba la presión descontrolada, 140, 150, 180. Y pues yo, como de costumbre, ¿no? Bueno, ya lo revisamos todo y le subíamos el medicamento y más medicamento y más medicamento. Hasta que un día le dije, oiga, madre, ¿qué pasa con su medicamento? ¿Cómo se lo está tomando? Porque pues a pesar de que ya lleva 5 o 6 cajas al mes que se lleva de medicamentos, su presión sigue igual. Dice, ay doctorcito, pues lo que pasa es que como es mucho medicamento y me irrita el estómago, pues no me lo tomo. Y yo me quedé, ¿cuál? O sea, todos estos meses en los que la señora no se controlaba, pues prácticamente era porque no se tomaba su medicamento, ¿sí? Entonces recuerden, una de las principales causas que van a generar la reaparición o un mal descontrol es que el paciente tenga una poca adherencia al tratamiento. Y si a eso se le suma que se le dé medicamento para la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, para prevenir infartos, y aparte, por ejemplo, la persona va porque tiene una infección, le van a dar aparte para la infección, para el dolor, ¿sí? Para desinflamar, y pues el paciente de tomarse 7, 8 medicamentos, le suman otros 4, pues no va a querer el paciente todo el tiempo tomarlos, ¿sí? La prescripción inadecuada también, pues tratamientos que no son necesarios. Si tiene dolor el paciente, pues hay que ver de qué otras maneras podemos tratar el dolor, ¿sí? Los altos costos y las propias interacciones.
¿Cuáles son los principales medicamentos que toman los pacientes? Vean, medicina para el catarro, gripe o bronquio, ¿no? ¿Qué ya tomo para la gripa? Loratadina, ampicilina, ¿no? A veces que ni siquiera es necesario dárselo y se los retacan. Medicina para el dolor, que ya toma paracetamol, diclofenaco, meloxicam, piroxicam. Pacientes, por ejemplo, con polineuropatía o pacientes con artropatías, artritis, donde necesitan medicamentos para controlar el dolor, morfina, ¿sí? Medicinas para bajar la fiebre, reconstituyentes como vitaminas, minerales, le dan su vitamina C, vitamina D, le dan aparte el calcio, le dan aparte el hierro, y sabemos que el hierro pues se estriña, entonces pues imagínense por los pacientes. Más aparte laxantes, antibióticos, tranquilizantes, medicamentos para la alergia, para la diarrea que ya le dio el medicamento laxante, ¿sí? Medicinas para las reumas, medicinas para el corazón, medicinas para la tensión arterial. Entonces el paciente toma aquí a un antiarrítmico, por ejemplo, que llega a tomar un antiarrítmico, se me olvidó su nombre, llega a tomar digitales, ¿no? Para la insuficiencia cardíaca. Este, Más aparte el nifedipino, más aparte el captopril, más aparte el metoprolol, la furosemida, y aparte el paciente tiene un cuadro depresivo, ya le dieron su sertralina, ¿sí? Más aparte la mujer está en menopausia, ya le dieron sus hormonas eh, orales, ¿no? Medicamentos para adelgazar, que ya el paciente está sobrepeso y le están dando ahí su medicamento para adelgazar, la metformina también, antilipemiantes, ¿verdad? O sea, el paciente tiene una sobrecarga farmacológica. Entonces, de manera general, hemos comprendido aquí el abordaje propio de estos síndromes que van a favorecer obviamente que el paciente llegue a una fragilidad, y obviamente esta fragilidad va a vulnerar al paciente y va a incrementar la posibilidad de una muerte prematura. La valoración obviamente con estos pacientes en cuanto a su funcionalidad, como ven, prácticamente algunos respetan su autonomía, otros tienen una autonomía parcial, otros total, pero al final el paciente hay que abordarlo de manera íntegra. Eso ya lo abordamos. Eso es lo que yo les comentaba. ¿Cómo vamos a determinar en qué condiciones está nuestro paciente? Para eso hay cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios donde podemos evaluar cómo están cada uno de ellos. Índice de Cass, Tintinelli, Bartel, Lawton y Brody evalúan la capacidad funcional y determinando cómo están las escalas básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales. El instrumento de Get Up and Go nos habla sobre la marcha, si el paciente puede caminar, regresa, cómo camina, se puede sentar, ¿sí? Pfizer, Folstein, la depresión de Yesab, nos habla sobre la ansiedad y la depresión, ¿sí? La escala de 4 preguntas para evaluar la depresión reducida o la amplia también, la historia tradicional, la evaluación nutricional, el apoyo diagnóstico y algunas otras escalas que nos puedan favorecer en que el paciente podamos identificar en qué condiciones está, cuál es su estado funcional y qué síndromes pueden asociarse para poder determinar los riesgos y la muerte prematura. También, como les comentaba, en algún momento lo abordamos en los cuidados oncológicos y en los cuidados paliativos. Hay que también tomar en cuenta el cuidador, el entorno que se determina y el adulto mayor, porque esto puede favorecer el mismo desarrollo. Para cerrar, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos de tener con nuestro paciente? ¿Cómo vamos a protegerlo de las caídas? La higiene oral que debe mantener, obviamente recomendarle que diario se lave los dientes, que diario limpie su dentadura, que haga enjuagues con carbonato, con histatina para disminuir la presencia de hongos, que duerma el tiempo suficiente, hay que evitar las siestas en el día que sean muy largas, 15-20 minutos y mantenerlo ocupado, ¿no? Que no se exponga al frío, recuerden que el frío no como tal va a propiciar a la aparición de gripa, nada que ver, ¿no? Sino más que nada el frío deteriora lo que viene siendo la respuesta fisiológica vascular, además de que también disminuye el movimiento ciliar, lo que puede producir es que se acumule más flemas en los pulmones y propiciar a la aparición de neumonías.
las consultas con el oftalmólogo cada año, el uso de calzado adecuado, revisar los medicamentos que usa, cuáles son esenciales, cuáles no, contactar con la familia y redes de apoyo, integrarse en grupos de autoayuda o los grupos, los famosos estos centros de asistencia social diurnos, que siga activo en la comunidad, que haga planes, que sea optimista, que haga las cosas que le hacen feliz, obviamente tratando de que los vicios no se incluyan en ellos, ¿sí? Recomendarle pues que no fume, que limite la cantidad de alcohol, que coma frutas y verduras, o sea, prácticamente hablamos de estilos de vida saludables. En cuanto al sexo, pues que sea seguro, que controle su colesterol, su presión, las enfermedades de base. Las vacunas, recuerden que en los adultos mayores se le aplican 3 vacunas. Se le aplica el refuerzo de influenza cada año, se le aplica la de neumococo cada 5 años para prevenir neumonía por neumococo y se le aplica la de tétanos cada 5 años. Entonces, sí, igual preguntarle cómo está en cuanto a sus vacunas, ya lo vacunaron, ya fue a su chequeo médico cada año, cada 6 meses, cada mes, ¿sí? Utilizar el mínimo de medicamentos, lo que menos se pueda de dosis, conocer los aspectos farmacológicos que ustedes pues ya como son de segundo año, ya son expertos en este tema, valorar el riesgo-beneficio al momento de administrar algún tratamiento, el tiempo que sea necesario también hay que valorarlo y adaptarnos a las necesidades o condiciones socioeconómicas del paciente. Pues si es necesario al final, por ejemplo, el paciente se encuentra en una situación crítica que si es necesario trasladarlo, lo trasladamos y si no, tratar de que se quede con las mejores recomendaciones y cuidados para que pueda tener una vida por lo más funcional que se pueda. ¿Sale? Se llevan estas preguntas para análisis de tarea, qué hacemos, cómo promovemos, cómo contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, adultos mayores, una vez abordando e identificando estos síndromes geriátricos que pueden propiciar o pueden ser motivantes de consultas o de asistencias prehospitalarias. Si no hay ningún otro inconveniente o pregunta, de mi parte sería todo, chicos. De nuevo una disculpa por mandarles el material tarde, pero aquí lo tenemos. Recuerden, acompañado de este material va a ir el cuestionario para que ustedes logren desglosarlos. El tiempo va a estar determinado en la plataforma, revísenlo. El video se lo voy a dejar en YouTube, pueden revisarlo en alguna otra ocasión. Y si tienen alguna inquietud o duda, sería toda mi parte. Por cierto, las preguntas posiblemente que les pongan en el ejercicio vengan en el examen para que estén buzos. Si no hay nada más, nos vemos.